Buenas tardes a todos. Lo primero, gracias por asistir a esta última hora ya, sobre todo si lleváis ya todo el día de charlas y demás. Lo segundo, y una de las cosas más importantes, aquí hemos dejado unas piruletas. No sé si hay para todos, pero quien quiera, hay que intentar contraprogramar con las cervezas que empiezan ya mismo, ¿eh? Y bueno, vamos a hacer una pequeña introducción de 30 segundos, quiénes somos, qué hacemos y nos metemos a contaros cómo hacer analítica y de una forma sencilla y más amigable, ¿no? Somos de Paradigma, concreto dentro de Paradigma un área de negocio, una línea que se llama Goodly, que en concreto en nuestro caso trabajamos con el stack tecnológico de Google, ¿vale? Alex, le tenéis aquí el compañero, es arquitecto en Paradigma. Yo soy Andrés, también soy arquitecto en Paradigma y, bueno, pues principalmente os vamos a hablar de, como decíamos, de cómo hacer analítica de una forma distinta, ¿no? Enfocándonos en lo que de verdad nos aporta el valor, ¿no? En esa última parte del desarrollo, en esa última milla que hablan los anglosajones y cómo podemos intentar automatizar el resto de cosas, ¿no? La parte de la infraestructura, la parte de servicios gestionados y demás. Vale. No. Pues paso ya. Primero de todo, ¿cuántos de aquí habéis hecho o cuántos habéis puesto un proyecto en producción o cuántos habéis hecho un proyecto de analítica o lo habéis intentado al menos? Poquitos, ¿no? Bueno, en este caso no os habéis enfrentado a ningún sapo con pelos de estos, ¿vale? Cuando vas a hacer un proyecto de analítica, una de las cosas más importantes es, evidentemente, el dato con el que cuentas, ¿no? Y ese dato, la mayor parte de las veces, debido a cómo están hechos los diferentes proyectos en el tiempo, sobre todo si estamos trabajando para empresas grandes, el dato está distribuido en un montón de silos. El dato pertenece a muchas aplicaciones diferentes. Por lo tanto, el hacer una analítica con unos resultados buenos, contar con mucho dato de diferente naturaleza, es complejo en la mayoría de los casos. ¿Eso en qué redunda también? Aparte de complicar, como decía, la parte de la analítica, en el momento que queremos juntar datos de diferentes sitios, empezamos a replicar datos, empezamos a tener costes más elevados, los resultados de la analítica, al no tenerlo todo centralizado, no son en tiempo real. Tenemos esa analítica de -1 que ponemos ahí. No tenemos una visión completa de todos los datos de nuestra compañía, de nuestros clientes, ya que, como decía, no tenemos acceso a todos los datos. Entonces, hay una serie de problemas a los que normalmente te tienes que enfrentar, ¿no? Porque, por desgracia, a día de hoy se sigue trabajando de una manera que podríamos denominar application-centric. Todos los datos pertenecen a las aplicaciones, cuando la aproximación para un entorno ideal, un escenario ideal de analítica, sería que el dato fuera el centro de todo y no las aplicaciones. Una arquitectura centrada en el dato, una arquitectura data-centric. Pues a la siguiente, ¿ya funciona? ¿Qué desventajas también hay de una arquitectura más tradicional en la que, como decíamos, los datos están segregados en diferentes sistemas y una arquitectura centrada en el dato? Bueno, pues ahí los hemos enumerado, ¿no? Pasamos por encima describiéndolos. Como decíamos, hay una diferencia de costes a la hora de afrontar los diferentes proyectos. El dato en muchas ocasiones no solo no podemos acceder, sino que tampoco podemos agregarlo o modificarlo porque no nos pertenece. No tenemos acceso a través de la API del servicio de la aplicación, no tenemos los permisos necesarios. Cada nuevo proyecto de analítica es en sí un dolor, es en sí un proyecto titánico por todo esto que estamos hablando, ¿no? Los costes de integración son exagerados. Los costes de integración también del tiempo que dedican los equipos de IT a hacer esas ETLs, esa extracción de las fuentes de datos diversas, también son muy altos y son en algunos casos elevados en el tiempo. Y por último, el tener fuentes de datos de diferente naturaleza en muchos casos hace que el propio desarrollo de esas ETLs, ese último punto que hablamos ahí, tenga una complejidad de desarrollo también elevada, ¿no? No tenemos unas herramientas de extracción, adecuadas.
Dentro de un proyecto analítico, las necesidades que tenemos también son más o menos recurrentes o comunes, ¿no? Tenemos una serie de necesidades que en el momento que empezamos a llevarlas a producción se repiten y nos llevan un trabajo que si contásemos con servicios gestionados no pasaría, ¿no? Necesitamos la escalabilidad, es decir, necesitamos poder intentar ahorrar en costes y cuando no tengamos demanda de esa analítica, el uso de nuestra infraestructura sea el mínimo y poder escalar de forma automática en base a la demanda de usuarios, de procesamiento de datos y demás. Necesitamos además que sea resiliente, necesitamos que tenga estabilidad y que sea de alguna manera imperturbable ante cualquier fallo. Necesitamos que, en caso de que se le caiga alguno de los procesos por la razón que sea la buena máquina, ese proceso se levante de nuevo de forma automática. Necesitamos también, como decíamos antes, ahorrar en costes, ¿vale? Tener un clúster continuamente funcionando, tener la infraestructura continuamente a nuestra disposición cuando no hacemos uso de ella es costoso. El irnos a servicios gestionados, de nuevo, esto no lo soluciona. Tenemos que poder ser flexibles y poder predecir gastos, cargas de trabajo y demanda de nuestras analíticas. Si no somos capaces de predecirlo, necesitamos de nuevo servicios gestionados que den respuesta a esta demanda. Esto en cuanto a lo que es algo que no aporta, como decíamos antes, nada a nuestro proceso en sí. Todo esto lo tienes que tener en cuenta cuando vas a poner algo en producción y realmente no le aporta nada a tu proceso, a tu analítica, a tu usuario de negocio, pero tienes que tenerlo en cuenta. Porque al final la analítica, si pudiéramos resumirlo de alguna manera, se podría resumir en 5 pasos. Cualquier proyecto de analítica tiene 5 fases muy marcadas. Tiene una fase de recolección de datos, unas veces serán fuentes de datos internas, otras veces serán externas y otras veces serán fuentes mixtas, da igual. Tiene una fase de transformación o de preparación, donde vamos a actuar sobre esos datos. Ya puede ser algo tan simple como un formateo de una fecha, una limpieza de campos porque vienen caracteres que no nos gustan, o empezamos a jugar con ellos y empezamos a agregar, ¿vale? Tenemos que contar con almacenamiento y no pongo ninguna base de datos en concreto. Tenemos que poder utilizar diferentes almacenamientos con diferentes características. En algunos casos necesitaremos una base de datos relacional, en otras veces será documental. En otros casos será una base de datos relacional, pero que además necesitaremos que sea distribuida, porque estamos hablando de una volumetría muy grande, y además que sea gestionada para que en caso de que eso empiece a aumentar por teras diarios, no tengamos que estar constantemente dándole más disco, ¿vale? Tenemos luego una necesidad que es la de empezar a hacer analítica y empezar a sacar lo que los ingleses o anglosajones llaman los insights, extraer ese valor de la información. Necesitamos poder construir nuestros informes, nuestros dashboards para los usuarios de negocio, crear esos modelos, esos perfiles más técnicos o científicos de datos, poder de alguna manera productivizar esos modelos para compartirlos, que es el último paso, ¿no? El cómo poder explotar esa información. Básicamente, estos son los puntos por los que hay que tener en cuenta, los puntos que hay que tener en cuenta cuando nos metemos en un proyecto de analítica o Big Data. Como decíamos, hay que tener en cuenta una serie de necesidades, lo hablamos hace 2 slides, la escalabilidad, la resiliencia, bla, 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 bla. Y las fases son muy simples. Entonces, ¿por qué, si de verdad lo que nos aporta a nosotros, a nuestros usuarios, es las aplicaciones, la lógica de negocio, vamos a tener que ser responsables de la configuración de las redes, de los discos físicos, de los servidores físicos, del sistema operativo, de la configuración, del software de base de datos, del ciclo de vida de las aplicaciones? No tiene mucho sentido. No vamos a reinventar la rueda. Utilicemos los servicios gestionados que nos dan grandes desarrolladores de software, como en nuestro caso hacemos sobre Google, invierten más de 15.000 millones de euros al año. Aprovechemos esos sistemas que están funcionando y centrémonos en la analítica, centrémonos en crear nuestros modelos, centrémonos en, de alguna manera, dar lo que el usuario de negocio quiere de la forma más rápida y de la mejor manera, ¿no? Utilicemos el IaaS, la infraestructura como servicio, que nos dan estos constructores de software, estas clouds, y la parte de PaaS, esos productos como servicios que a nosotros nos interesa, ¿vale?
dediquémonos solo a la analítica o, en el caso de que necesitemos ciertas aplicaciones concretas, a estas aplicaciones concretas. No empecemos un proyecto de analítica desde cero. Normalmente no tendría mucho sentido. Habrá excepciones, sí, pero se cuentan con los dedos de una mano, ¿no? Nuestra sugerencia, de nuevo, insisto, es irnos a servicios gestionados, irnos a una de las nubes. En nuestro caso hemos elegido una, pero al final son todas calcadas. Los servicios lo único que cambian son de nombres, ¿vale? Pero uno tiene una ETL que se llama DataPrep y el otro se llama Glue, y así nos podríamos tirar con todo el stack tecnológico de las nubes, ¿no? Pero al final, insisto, la nube y la virtualización y los data centers también han pasado por muchas épocas. En el punto donde nos encontramos ahora, la productividad es la más alta, debido a que no tenemos que empezar desde cero, y el time to market de llevar cualquier solución a la puesta en producción es el más corto que hemos tenido nunca gracias a esto. Insisto, habrá casos particulares en los que haya que empezar todo de cero. Esos no podemos hacer nada, pero en la mayoría de ellos, POCs, casos de uso concreto, proyectos que sin ninguna duda se pueden empezar y se pueden terminar prácticamente sin tirar líneas de código. Aprovechémonos de ellos. ¿Cómo os vamos a mostrar de qué estamos hablando? Bueno, pues al final habréis oído la expresión seguramente de que el papel, las slides, lo aguantan todo. Nosotros, a lo mejor porque tenemos ese perfil técnico más pragmático, nos gusta intentar jugar y demostrar que todo esto funciona, ¿no? Entonces, nosotros intentamos construir las soluciones, como decíamos, sin empezar nada que ya haya inventado, si nos puede dar servicio. Nos centramos en esa última milla de desarrollo que decíamos, intentamos entender qué es exactamente lo que quiere el cliente y le intentamos dar solución. Y sobre todo nos quitamos de lo que nos sobra, ¿no? Con esta base de partida lo que hacemos es utilizar y hacer una fase de I+D, seleccionar los productos o los servicios en este caso que mejor se adaptan para solucionar el caso de uso en concreto, luego os contará mi compañero el caso de uso del que vamos a hablar. Le dedicamos entre 4 y 6 semanas, ¿vale? Y a partir de ahí construimos un casi producto como servicio. Eso es más o menos la forma de enfocar los proyectos que tenemos. Esas 4 o 6 semanas no son viables si no partimos con todo esto, ¿no? que hablamos. Es inviable hablar con tu equipo de departamento de sistemas, que se gestione la compra de los servidores si no las tienes, que te lo instalen, que te configuren, no te van a dar acceso root, vas a necesitar de alguna manera que haya una gestión, configuración e instalación de todo el software que vas a necesitar. Y después de, en el mejor de los casos, varias semanas, en el caso de algunas empresas pueden ser varios meses, vas a empezar a implementar la solución analítica, ¿no? Entonces, por eso creemos que este tipo de proyectos, esta forma de trabajo, esta forma de afrontar los proyectos, sin una solución de este tipo gestionada, no son posibles. No son posibles, al menos, en un corto espacio de tiempo. Es viable hacerlas, evidentemente, pero con mucho más tiempo dedicado por parte de las personas. Por lo tanto, son mucho más costosos. Esto os hablaba un poquito de antes. En nuestro caso estamos centrados única y exclusivamente en el ecosistema de Google y en todo el stack tecnológico que tiene. Nos tiraríamos otra hora tranquilamente hablando de las diferentes soluciones, ¿no? Pero hay soluciones para todas esas áreas funcionales que hemos visto. Hay soluciones para la parte de recolección de datos, en tiempo real, en batch, hay soluciones para la transformación, hay soluciones para la ingesta con diferentes data stores, hay soluciones para la analítica, para un usuario de negocio a través de una interfaz, como luego veremos, para un usuario más técnico a través de un notebook en el que él puede desarrollar su modelo. Y luego, pues, compartir la información, evidentemente, se puede hacer a través de servicios, a través de una API gestionada, etcétera, etcétera. Y yo creo que termino de hablar. Y dejo el paso a lo entretenido. Bueno, todavía queda un ratito para lo entretenido.
analítica o no. Vale. En este caso, como podéis leer, porque mejor me callo, ¿no? ¿Sí? ¿Probando? Venga, va. En este caso, nos ponemos en la situación de una compañía de seguros, ¿vale? Que creo que todos estáis acostumbrados a acudir a vuestra compañía de seguros cuando sucede algo malo y negativo. Eso es así. Se te ha roto el coche, tienes un accidente en el hogar, el electrodoméstico, lo que sea, ¿no? Lo que nos estamos planteando, y muchas empresas de seguros se plantean, es cómo llegar al cliente en un momento positivo, en el que no te asocie a algo que le está sucediendo negativo, ¿no? ¿Cómo podemos hacer eso? Pues nuestra idea es, con información de proveedores de datos, ¿vale? Que lo que nos dan es información de navegación anonimizada de clientes y nuestros registros de usuarios. Nosotros somos capaces de hacer ese cruce y el detectar cuando un usuario está visitando una serie de páginas que por ejemplo, se está intentando hacer un viaje, ¿no? Está viendo Booking o está visitando Rental Cars o está visitando ese tipo de webs en las que da a entender que el usuario está tramando algo, ¿no? Entonces, ¿cómo poder predecir ese comportamiento si están planeando un viaje? O a lo mejor, más drástico todavía, están viendo webs o servicios de la competencia, ¿no? Somos capaces de ver que un usuario está pasando mucho tiempo en el tarificador de la compañía de turno, ¿no? Ser capaces de ser proactivos, y anticiparnos a ese momento, ¿no? ¿Cómo lo podemos hacer? Pues lo que os comentaba, vamos a atender a utilizar nuestra base de clientes, que somos muy optimistas, tenemos 5 millones, somos así de guays, y 60 millones de registros de interacciones de usuarios en los diferentes navegadores, ¿vale? Es un dato que va a ir creciendo. Y esta es un poco la arquitectura completa de lo que podría ser una solución de Smart Solution. Tendríamos a la izquierda nuestros datos internos de la compañía, por así decirlo, y luego un dato externo que sería el DMP. Lo hemos comentado antes, ¿no? Tenemos 5 fases principales en las que estamos viendo la recolección. Tenemos 2 mecanismos principalmente, PubSub, que es una cola de mensajería, hay 1000 mecanismos, la de Google es esta, que nos va a permitir hacer ingesta en tiempo real y asíncrona. Cloud Storage, que nos va a permitir hacerlo en batch, así de sencillo. Para la transformación tenemos varios productos. Tenemos Dataflow, que es un servicio gestionado de transformaciones. Cloud Data Prep, que es una especie de Access o Excel vitaminado en el que podemos hacer muchas operaciones desde una sencilla interfaz. Y luego tenemos Dataproc, que es un clúster gestionado de Hadoop con Spark, ¿vale? Si somos muy tech y si lo que nos interesa es desarrollarnos nuestras ETLs a través de Spark y todo el stack, pues lo que podemos hacer es provisionar un clúster lo más flexible posible y utilizar eso, ¿no? Pero los de arriba nos dan un nivel de abstracción superior. Y luego para el almacenamiento tenemos soluciones varias. La preferida de Google y donde yo creo que son claros vencedores es BigQuery. Son capaces de almacenar petabytes de información sin despeinarse y manejarlo con mucha soltura. Y luego tenemos muchas otras opciones por debajo, ¿no? Bigtable, Spanner, Memory Store, etcétera, etcétera. Cada una cubre un propósito, pero bueno. Y luego para analizar y visualizar un poco la información, enriquecerla, conseguir esos insights que comentaba Andrés, tenemos BigQuery con Machine Learning, que nos va a permitir sobre SQL ejecutar ciertos modelos de entrenamiento de Machine Learning. Tenemos Data Studio, que es un panel de visualización de información, Data Lab, para nuestros ingenieros de datos. Somos capaces también de integrar herramientas de BI de proveedores, Pentaho, Tableau, etcétera, etcétera, que a lo mejor ya están en nuestras compañías y no queremos sacrificar esas licencias que ya hemos comprado, que tenemos hasta 2 o 3 años con ellas y demás. Y luego, aparte, si queremos dar mucha más potencia al tema de inteligencia artificial, Machine Learning, pues bueno, tenemos CloudML y aparte TensorFlow. Y para compartir, sacar toda esta información, tenemos mecanismos varios, apificación, clústeres de Kubernetes gestionados, funciones Lambda, Compute Engine, etcétera, etcétera, ¿no? En nuestro caso, vamos a dar un breve repaso en todas estas y será tan breve como queráis. Aquí vosotros decidme cuándo queréis que nos entretengamos o no y vamos pasando. Y vamos a jugar, ¿no? Que es a lo que hemos hecho. Como os he comentado, vamos a ir de izquierda a derecha. No sé si están familiarizados con la consola de Google Cloud. Sí, ¿no? ¿Algunos? ¿Un poquito? Bueno, pues esta es la pantalla de bienvenida, por así decirlo. Y lo que tiene siempre cerca es el billing, ¿vale? Google está muy preocupado porque seamos conscientes de lo que estamos gastando de la plataforma.
y ciertas estadísticas, ¿no? En este caso nos está mostrando consumo de Compute Engine y de peticiones de APIs. Aparte tenemos información del proyecto y bueno, algunos recursos, una especie de índice de recursos, ¿no? Pero vámonos al principio. En el menú izquierdo tenemos todos los servicios que nos provee de Big Data. En concreto tenemos el de PubSub, ¿vale? Acá. Pero bueno, es bastante. Lo que hacemos es crear diferentes tópicos. En concreto vamos a utilizar este, que es el que ingesta datos del DMP, que de hecho tiene un suscriptor. Ahora vemos de dónde sale. Este suscriptor está ocasionado, o sea, está generado a través de Dataflow. Dataflow lo que hace es, a base de plantillas predefinidas, por ejemplo, en esta, lo que nos da es la capacidad de leer de un topic e ingestarlo en una base de datos, en este caso BigQuery. Nos provisiona el número de workers, el tipo de máquinas que necesitamos, las podemos decir en la configuración, para al final tener un clúster elástico que sea capaz de manejar el volumen de datos que requiere nuestra ETL, ¿vale? Como veis, bueno, hemos estado haciendo pruebas antes de entrar en la sala y hemos hecho una ingesta de, no sé si eran 500.000 registros, 600, 700.000, 1.200.000. ¿Vale? De hecho, bueno, está Andrés haciendo ingesta, pues está haciendo una ingesta desde su portátil con la wifi de aquí de 5.000 elementos por segundo. Y solo como dato, yo creo que está trabajando con un worker solo, ¿no? Sí. Aquí veis que está haciendo eso con un worker. Si nuestras capacidades fueran mucho mayores, esto Google, este producto en concreto, Dataflow, lo detecta y lo que hace es levantar workers hasta un máximo que tú le puedes definir, ¿vale? O sea, tampoco nos pensemos que es ilimitado. Y bueno, ¿cómo se hace esto? Muy sencillo. En nuestro caso, lo que queremos hacer es en streaming de una cola PubSub. Nos prepara ya la estructura, que es la que hemos visto en el otro lado. Podemos elegir en qué región vamos a desplegar esto, qué topic tiene que escuchar, a qué tabla lo vamos a volcar y dónde queremos almacenar cierta información temporal que se ha generado durante las propias transformaciones. Y luego parámetros avanzados, que es lo que os estaba comentando, ¿no? Si queremos hacer algunas validaciones del formato de los campos con UDF, podemos hacerlo. Si queremos poner un tope de workers porque queremos controlar nuestra facturación, lo cual tiene sentido, podríamos hacerlo también. Podemos también jugar con la zona en la que se está ejecutando las instancias. Un email para notificarlos y luego el tipo de máquinas, ¿no? Nosotros estamos utilizando por defecto la estándar. Si nuestro volumen de procesamiento de datos fuera mucho mayor, podemos tirar de cualquiera de las opciones que nos da Google. ¿Qué pasa? Esta es la acción en tiempo real. La otra nos iríamos al storage. Generamos una carpeta, que es esta, en la que tenemos un fichero que es external data, pues 4,85 gigas de ficheros que también lo podemos ingestar y lo podemos hacer utilizando esa misma ETL, pero en vez de decir que coja de PubSub, le podemos decir que coja este fichero directamente y nos olvidamos. Como veis, es bastante sencillo, no tenemos que estar provisionando, desarrollando código, etcétera, etcétera, ¿no? Pero lo verdaderamente interesante viene ahora. Hemos llegado a BigQuery, ¿vale? Y realmente vemos los datos que os hemos comentado, ¿no? Por aquí podemos hacer un query de la tablet, pues hacemos un conteo. Si ponemos el limit 1000, pues el conteo será de 1000. Vale, pues 70 millones de registros. Seguimos aumentando, ¿no? Cada vez que hacemos estas pruebecillas y demás. Lo interesante es que nosotros, otra de las herramientas que hemos comentado antes era DataPrep. Lo que podemos hacer es coger datos de BigQuery directamente y procesarlos por lotes, ¿vale? La peculiaridad de DataPrep con respecto a Dataflow es que está preparada para hacer procesamientos en lote. Lo que pasa es que es muy potente por otra sencilla razón, porque nos provee de una interfaz de usuario súper sencilla para poder hacer todo tipo de manipulaciones. Esta es la base de datos de nuestros usuarios. Y si veis por aquí los números de teléfono por cuestiones varias, que ahí lo veis mejor que yo, por cuestiones diversas que no vienen al caso, los orígenes de datos no son
no son todos iguales, ¿no? Veis que algunos teléfonos tienen espacios, otros no, otros tienen guiones, etcétera, etcétera, ¿no? Pues qué menos que hacer un pequeño procesamiento para eso. Si venimos aquí, ya tengo un par de recetas, ¿vale? Que lo que hacen es precisamente el reemplazar, y este otro que hace pues reemplazar otros símbolos, ¿vale? Si le damos a modificar, al final lo que te pide es una columna, que se la seleccionas y le dices qué formato o qué operación quieres realizar, ¿no? Nosotros lo único que queríamos era unificar los datos y luego al final ejecutas esta consulta. Le das a ejecutar un job, igual decides en qué zona lo quieres correr, el tipo de máquinas que quieres utilizar y le das a ejecutar. Una vez más, esto es para procesamiento en lote. Es muy potente para un usuario de negocio que conoce sus datos, ¿vale? Pero que en vez de trabajar con un Excel, como vendría trabajando toda su vida, o en un Access, le estás dando una herramienta en la que puede hacer muchas manipulaciones más diversas. Por ejemplo, como ese juego de datos es bastante sosete, yo me he importado los datos de denuncias de consumo del Ayuntamiento de Madrid. Tienen en Open Data, tienen hasta el 18, 19 creo que tenían. Igual he cargado 3 CSVs, lo que he hecho, mira, para que lo veáis un poco mejor, que igual he pasado muy de soslayo. Si os fijáis aquí, tenemos los 3 orígenes de datos, los procesamos aquí, podemos ver qué operaciones estamos haciendo, ¿vale? Separamos las columnas de epígrafe porque tiene un pequeño formateo y las ponemos en 2, lo hacemos en los 3 ficheros y al final lo que hacemos es una unión de los 3 ficheros. De esta manera tenemos todo en uno mismo y podemos hacer operaciones sobre todo el conjunto de datos. ¿Qué cosa sería interesante realizar aquí desde el punto de vista de negocio, por ejemplo? Pues hacer una agrupación, ¿no? A mí me interesa como, no sé quién se encargará de esto en el ayuntamiento, ¿no? Pero a lo mejor ver por distrito, ¿vale? El número de incidencias que hay, ¿vale? Pues tan sencillo como esto. Te dice que en la Latina, en los últimos 3 años, ha habido 1.834, ¿vale? Y esta va a ser la salida que vamos a obtener cuando hagamos la importación. ¿Qué pasa? Que si os dais cuenta aquí tenemos otra opción que en vez de generarme una tabla diferente, lo que podemos hacer es incluir ese campo en cada una de las filas de la agrupación que teníamos previamente, ¿no? Pero la potencia de esto es que lo estamos viendo en tiempo real, ¿vale? Si aquí le diéramos a añadir, te lo mantiene, y si le diéramos a ejecutar el trabajo, lo que haría sería preguntarnos dónde queremos guardarlo. Primero, dónde queremos ejecutarlo, y aquí arriba en las acciones de publicación, dónde queremos guardarlo. Uy. Vale, no tenemos ninguna tabla, pues elegimos una tabla, decimos, vale, pues lo queremos guardar aquí, y te da opciones, ¿no? Te da a borrarla, te da a hacer un append escribiendo pues, a continuación, etcétera, etcétera. Entonces, esta herramienta para gente que está acostumbrada a manipular los datos y saben qué es lo que necesitan para su negocio es súper potente. Te olvidas de la gente de TI que te tenga que programar transformaciones, importar CSVs y demás. Si tienes todos tus datos volcados en orígenes de datos conocidos, puedes jugar con ellos. Porque estamos hablando aquí de que importamos de BigQuery, pero la realidad es que podemos coger, de BigQuery en el caso anterior y aquí de CSV, lo que podríamos hacer es incluso combinar. Algunos datos nos vienen de CSV, algunos datos nos vienen de BigQuery, algunos datos nos vienen de otros conectores N que tengamos por ahí nosotros dispersos para nuestra organización. ¿Con esto qué es lo que haríamos? Pues una vez más, nos venimos a BigQuery y aquí podemos hacer absolutamente todo lo que queramos, ¿vale? ¿Cuál es el siguiente paso que os quería enseñar y que yo creo que es bastante visual? Hay una herramienta dentro de... Se me ha cerrado la consola, disculpad. Dentro de Google y bueno, del ecosistema también de ingenieros de datos y demás, que es Jupyter. Perdona. Varios ficheros, todos tienen que tener el mismo header, por así decirlo. No tiene por qué. Información relacionada que con en la misma columna. Es que tú puedes tener 5 ficheros diferentes, por lo que sea, lo que sí que tienes que hacer es que converjan como resultado, desde luego. Uno tiene porque el origen te lo da así, no pasa. Y empresa, imagínate que tú te dedicas cada vendedor te los puede dar, pero lo que vas a pretender a buscar es uno concreto, un formato concreto que te sirva para hacer tus análisis. Sí, no te preocupes.
¿Sí? ¿Me lo apagas tú ahí? Sí. Venga. Cuidado. No te preocupes, que no. Entonces, lo que te comentaba, ¿no? Podemos jugar con diferentes orígenes de datos, hacer las transformaciones, cada una diferente. He pasado un poco rápido, ¿vale? Pero yo aquí estoy aplicando la misma transformación en cada uno de estos porque yo he querido. Porque luego lo que estoy haciendo aquí, que no sé si lo... Bueno, podemos hacer aquí el preview. Estamos haciendo la unión, estamos haciendo el append de un resultado de aquí con otro resultado con otro resultado. Esa unión sí que sucede ya con todos los datos normalizados, con las mismas columnas y demás, ¿vale? El contenido será diferente, pero las columnas ya son las mismas. Que no fueran las mismas, tenemos X pasos previos que podemos ejecutar, que podemos crear recetas para llegar a conseguir el mismo formato. ¿Sí? Vale. Lo que os comentaba, para el tema de científicos de datos, Jupyter te permite la ejecución de código Python para explorar, para desarrollar en un entorno volátil. ¿Vale? En Google lo llaman Data Lab. Y al final lo que te genera es una instancia virtual un poco chiquitita para poder hacer tus pruebas. Se levanta así y al final lo que te genera, cuando los puertos y toda la magia que hace Google por detrás suceda, lo que hace es conectarte a un repositorio con este entorno. Entonces tú puedes tener ahí diferentes playbooks y puedes ir editando cada uno de ellos. Esto lo hace a través de Cloud Repositories, que lo tenemos por aquí. Claro, si empiezo buscando por cloud, saldrá de todo. Source code, perdón. Mejor no me salgo, ¿no? Entonces, en este playbook lo que vamos a ver es la serie de pasos que hemos ido siguiendo para poder entrenar un modelo que nos prediga cuándo un usuario parece abierto a cambiar de compañía de seguros. ¿Vale? Entonces, vamos a ir viendo un poco este camino que seguimos y yo creo que se entiende muchísimo mejor, ¿no? Además, es como lo utilizan los científicos de datos. Tienen este entorno donde pueden manipular los datos, sacar gráficas y hacer lo que necesiten. ¿Te permite meter texto? Ahora lo vamos a ver, es muy sencillito. ¿Se lee bien desde ahí? Más o menos, ¿no? Entonces, al final es como una especie de README vitaminado donde podríamos llegar a ejecutar código. Entonces, nos presentamos nuestro caso, ¿vale? Que es para detectar momentos vitales de nuestros clientes. Hablamos de la estructura de datos, que es esta. Nosotros vamos a trabajar con una tabla que nos da el identificador anonimizado del usuario, la URL a la que he navegado, el negocio, la fecha de inicio y la fecha de fin de esa interacción. Entonces, nosotros tenemos que ver qué somos capaces de hacer con eso. Lo primero, importar las librerías para que lo de después funcione, porque si no, no va a funcionar nada. Habrá ejecutado ya, ¿no? Vale. Entonces, por ejemplo, ¿qué estamos viendo en esta primera consulta? Con una sentencia SQL, que por si no lo sabéis, BigQuery trabaja con SQL. Estamos viendo los 10 últimos registros o primeros registros que tenemos en nuestra tabla del DMP, ¿vale? Que son esos. Si os dais cuenta aquí, nos está diciendo que ha tardado 1,1 segundos en procesar 5 gigas de datos. No está tan mal, ¿no? No parece. ¿Cuál es el siguiente paso? Pues lo que queremos hacer es una agrupación, porque solo queremos extraer las páginas que tienen relación con los seguros. Si está el usuario visitando una página, pues no sé, como tenemos aquí de libros y de literatura, pues en principio para el caso de uso que estamos hablando no nos importa, ¿no? Entonces lo que queremos obtener es el número de interacciones totales, cuántas veces ha estado navegando en diferentes páginas de seguros, ¿vale? El tiempo medio que ha pasado en esas páginas y el tiempo máximo que ha pasado y todo el tiempo que ha pasado en ellas, perdonad. Y luego la fecha máxima, es decir, cuándo ha sido la última vez que ha visitado una de estas páginas. Con esta query que tenemos aquí de SQL, pues al final obtendríamos esta información. Y os vuelvo a mostrar un poco la magia de los playbooks, porque al final es bastante interesante, ¿no? Que tú vas por aquí probando y vas jugueteando con los datos, vas validando tu hipótesis de negocio y vas construyéndote un caso que le puedes presentar a tu área de negocio para ver si es viable hacer o no hacer cosas, ¿no? Esto en otro entorno, como comentaba antes Andrés, yo creo que sería bastante complicado.
Bueno, esto está ejecutando, seguimos con los pasos. Una vez que tenemos eso, esto tarda un poquito más. Una vez que tenemos eso, lo que queremos es modelar bajo qué escenarios consideramos que hay riesgos de que nuestros usuarios nos puedan abandonar, ¿no? Nosotros hemos decidido que si pasa de media 30 minutos y ha visitado y ha hecho 45 interacciones con páginas de seguros, pues la probabilidad de que nos abandone es alta. Entonces le tendremos que decir a nuestra gente de negocio que este tipo de personas están abiertas a abandonarnos, ¿no? Hemos definido 4 umbrales diferentes, ¿vale? Pues alto, medio y bajo. Y al final, con esta consulta SQL tan sencilla, ¿vale? Lo que hacemos es crear un modelo de regresión logística, que es para hacer clasificaciones de datos, ¿vale? No es para calcular, no es para predecir series numéricas, ni precios de vivienda, ni nada de este estilo, sino que es para clasificar una fila en un subconjunto. En nuestro caso, en estos 5, ¿vale? Entonces, con la misma query que teníamos antes, le pasamos esta orden por delante y nos va a construir un modelo. Este modelo tarda en ejecutarse 5 minutos, que para ser un modelo que trabaja sobre 5 gigas de datos tampoco parece gran cosa. Y luego lo que queremos también es validar bueno, cuán fino es el modelo que acabamos de generar, ¿no? Pues igual tenemos este mecanismo que nos permite evaluar nuestro modelo, de tal manera que si obtenemos un 70%, un 60%, un 80% tal, pues nos va a decir cuán bueno es nuestro modelo. En este caso no hemos sido especialmente buenos generando este modelo, pero bueno, al final era un poco validar la idea de las tecnologías, ¿no? Y luego comenzaríamos las predicciones. Ya tenemos el modelo entrenado, entonces ahora lo que tenemos que utilizar es ml.predict sobre nuestro modelo que lo hemos generado anteriormente, y para los datos posteriores de nuestro entrenamiento, ejecutarlo. Entonces vemos que el usuario con este UID, por defecto, con nuestra tabla del modelo que habíamos entrenado nos diría que es 0, pero con el cruce y el entrenamiento que hace BigQuery por detrás nos está diciendo que no es que no se quiera ir, sino que es bajo, ¿no? Nos ha hecho ese ajuste él por su cuenta. De la misma manera, este usuario que estaba medio con ganas de irse o no, nos dice que no era para tanto, ¿no? Que el modelo predice que no estaba tan enfadado con nosotros como parece. Y luego podemos seguir haciendo manipulaciones sobre los datos, ¿no? Pues en este caso, con gráficas y manipulación de datos, al final lo que hemos obtenido es cuánta gente está bastante motivada para irse de nuestra compañía, ¿no? Pues de los 5 millones de usuarios que teníamos, 419 parecen abiertos. Pues lo que tendríamos que hacer es decirle a nuestra gente de negocio, oye, hay 419 usuarios que podemos intentar hacer alguna acción para conseguir retenerlos, ¿no? Por lo menos intentarlo, ¿no? Y así con el resto. Esta información la tenemos disponible a través de BigQuery ya, son consultas que podemos realizar en cualquier momento. Lo que sí es cierto que no está expuesto, no lo estamos compartiendo con otros clientes, ¿no? O sea, no estamos compartiéndolo con otras aplicaciones. BigQuery no es una base de datos para hacer transacciones ni para hacer consultas en tiempo real. Y luego, lo último que os quería enseñar es Data Studio, ¿vale? Si le estamos dando a la gente de negocio, a los conocedores de los datos y de negocio, las capacidades de manipular los informes y los datos que manejan, ¿vale? A través de, como hemos visto, de DataPrep, ¿por qué no darles también la capacidad de generarse sus propios dashboards, ¿no? De esta manera, con una manera muy sencilla, ¿no? Estilo WYSIWYG, somos capaces de decirle, pues, con los datos de claims de ratio, que es unos datos combinados que hemos generado de las tablas que tenemos antes, vamos a obtener unas tablas, ¿no? de pues, cuánta gente es de pago y cuánta gente no. O vamos a obtener el coste medio por reclamación, ¿vale? Al final podemos ser capaces de, con clics, construir informes mucho más potentes a lo mejor de lo que seríamos capaces de hacer con un Access y demás. Y lo bueno es que esta herramienta es gratuita y lo que consume BigQuery, al igual que el resto, es por procesamiento. BigQuery, por almacenar teras y petabytes de información, no te cobran cada vez que haces consultas, ¿vale? Y yo creo que no quería enseñaros muchas más cosas. ¿Qué es lo bueno de esto? Lo hemos hecho en 4 semanas.
Yo no sé cuánto tardaríamos en otro entorno con otro stack tecnológico en construir una solución analítica que sea capaz de predecirnos cuando un usuario nos va a abandonar o no. Hemos entrenado un modelo en 5 minutos. Hemos tirado 0 líneas de código, que no sé si es bueno o es malo, ¿vale? Pero es una posibilidad que nos dan este tipo de herramientas. Y además somos capaces de generar dashboards en minutos. Yo creo que como potencia de solución es muy fuerte, ¿no? El argumento lo habéis visto vosotros, pero si no os hemos convencido nosotros, que sepáis que este tipo de empresas ya lo están haciendo. Spotify yo creo que ha publicado muchas veces el uso que están haciendo de BigQuery. Yo creo que deben ser de los clientes más grandes de BigQuery. Y el resto de compañías igual, ¿no? Utilizan este stack tecnológico para, por ejemplo, Evernote, extraer información de todos sus usuarios, ¿no? Y nada más. Muchas gracias. ¿Tenéis alguna pregunta, duda, ruego, sugerencia? El propio modelo vive dentro de... No, el propio modelo vive en BigQuery. O sea, lo generas en BigQuery y de ahí no puedes sacar. Lo que sí que puedes sacar o intentar facilitar es... Imagínate el caso que proponías tú, ¿no? Cuando tú consultas a un cliente si se quiere ir o no, normalmente a lo mejor no lo haces en tiempo real. Tienes un proceso por ahí corriendo que para programar las campañas de email, ponte, ¿no? Entonces, lo que harías sería sacarte esa información por los clientes, calculártela y te la llevas donde quieras. Pero ya tienes el dato calculado y a lo mejor otra información adicional que te enriquece eso, ¿no? Imagínate que lo que quieres hacer es microsegmentar el contenido de tu página de seguros, ¿no? de la portada de seguros. Pues a lo mejor lo que tendrías que hacer es, dado que este usuario está abierto o no a irse, no solo eso, sino cruzar esa información con la información de los productos que ya tiene contratados, los que no tiene contratados, los precios, su ticket medio, etcétera, 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 y al final componer un trocito de información personalizada para que ese usuario, cuando visite la web, le das el caso de negocio, ¿no? En torno a eso. Pero lo que es el modelo, la capacidad de explotar la predicción, en este stack tecnológico reside en BigQuery. Por completar lo que dice Alex, dentro de este stack tecnológico y dentro de este modelo en concreto está sobre BigQuery, ¿vale? La otra posibilidad es lo que hemos visto, que es el Notebook, donde tú creas un modelo, ¿vale? Tanto uno como otro, ¿vale? Desde mi punto de vista, la mejor manera de productivizarlo es a través de un servicio. Ese servicio vas a gestionar quién puede entrar, quién no puede entrar, quién lo ha pedido, cuántas veces lo ha pedido, cuántas peticiones te pueden hacer en un tiempo determinado. Por lo tanto, estés dentro del stack de Google o no, la mejor manera de productivizar un modelo es a través de un servicio, de una apificación de esos modelos, desde mi punto de vista, y es lo que mejor resultado nos da. Cuando hablaba al inicio yo de una arquitectura centrada en el dato, la única manera de exponer todos esos datos, ya sean datos sobre un data store, una tabla, o datos creados de un modelo, es a través de esos servicios que unifican y centralizan todo el acceso a los datos. Ya no solo por este acceso que al usuario de negocio le interesa, sino por tener ese control y esa gobernabilidad que vas a necesitar a futuro para controlar todo lo que está pasando con esos datos. Quédatelo. Una apificación, eso es.
En el caso de estar fuera de esta plataforma, hay productos, 3Scale, WSO2. En el caso de estar dentro de esta plataforma, tienen API, que también está como producto fuera de la plataforma, y de nuevo es un servicio gestionado que te permite de forma muy ligera, eso es, redireccionar todas las peticiones para que pase de ahí. Te da la posibilidad de controlar todo, ¿vale? El acceso, quién accede, el número de peticiones que pueden hacer por minuto, por segundo, por día, para posteriormente incluso intentar monetizarlo, si es tu caso, ¿no? Es decir, este equipo de negocio me lo pide 500 veces, les tenemos que tarificar tanto, o un cliente externo me lo pide. Es la mejor manera de hacerlo. Si no lo apificas, vas a tener un cierto descontrol a la hora de quién te está consumiendo el dato, ¿no? Gracias. Hola, me llamo Viviana. Y mi pregunta es, si tuvieses que generar una arquitectura tipo Minimum Viable Product de Data Analytics, ¿qué elementos elegirías? La única diferencia que marcaría es la necesidad de esa arquitectura, ¿no? de esa solución. Si es para ingesta en tiempo real o puedes ir a D+1, por lotes o lo que sea, ¿vale? Entonces, teniendo esa respuesta, si vamos en tiempo real, vamos por la vía de arriba, PubSub, Cloud Dataflow, BigQuery y el resto, ¿vale? Teniendo en cuenta que vamos a manipular siempre sobre BigQuery, que es el data warehouse de Google, ¿vale? O sea, no está para hacer consultas en tiempo real, transacciones, compras, etcétera. Si quisiéramos hacer esas cosas, nos tendríamos que ir a alguno de los productos de abajo. Pero para analítica, BigQuery sin duda. Y luego Data Studio como capa gratuita bastante potente de explotación de los datos. No es... No sé, o sea, hay productos mucho más potentes probablemente y con más capacidades, pero también más costosos. Este viene gratis con la plataforma. O sea, a lo mejor para el 80% de tus usuarios les vale esta herramienta y puedes ahorrarte un 80% de licencias de otros productos. No lo sé, habría que valorarlo. Pero yo creo que el stack mínimo podría ser muy cercano a este. Para la parte de compartir datos, pues tendríamos que ir a, igual, un poco ver la necesidad, ¿no? A lo mejor nos podemos quedar con Compute Engine o nos tenemos que ir con API y un clúster de Kubernetes o lo que sea, depende del caso de uso. Si es solo analítica y nos quedamos ahí, lo que está en blanco, quitando Cloud Storage y Data Prep. Si vamos en lote, lo contrario, mantenemos Data Prep y Cloud Storage y quitamos lo otro. Y aún así Data Prep yo lo veo como un poco opcional, ¿no? También para esos usuarios de negocio capaces de manipular, de trastear, de juguetear y demás, les puedes dejar ese entorno para que jueguen y para que sigan manipulando y enriqueciendo sus dashboards. Permite hacer transformaciones más complejas, ¿no? Lo que hemos visto de Data Prep en este caso, bueno, pues tiene una lista, una librería de transformaciones, de operaciones, pero si te sale de esas, tienes que implementártelo tú. Comentaste que básicamente había el coste provenía de consultar esos datos, también de escribirlos, imagino. Si tienes esos datos a tiempo real, básicamente, si necesitas agregar o pedir información, como estaba preguntando el caballero antes, de ese microservicio que solicite información de algo muy concreto, ¿es lo mismo si pides de 10 personas, de 100 personas, de 1000 personas, el coste? O sea, ¿es por esa vez que tú vayas a consultar o es por cantidad de datos que vayas a hacer en esa consulta? Cantidad de datos consultados, obtenidos, ancho de banda. O sea, Google en principio factura por computación o por consumo de red. ¿Vale? Entonces, en ese caso no te está cobrando por la computación porque considera que ya tienes sus sistemas ejecutando todo el rato para hacer tus consultas, las suyas, las mías, las de todos, y lo que hace es cobrarte por el ancho de banda y sacarte esa información. En el caso de BigQuery, los otros productos sí que es por computación y por transferencia. ¿Vale? Lo que pasa es que los costes, dependiendo del caso de uso, son ínfimos y sobre todo son flexibles, ¿no? Habrá veces en los que necesites tener 15 workers en Dataflow ejecutando para manipular 1 millón de registros por segundo, pero a lo mejor eso es mucho más barato que tener un clúster de Hadoop con tu propio hierro, administración de los servidores, parcheado, cableado, cabinas, data centers, preocupaciones, seguridad, etcétera, etcétera. Todo eso se encarga Google en este caso.
¿vale? Y aún así, si quieres montarte tu clúster de Hadoop para hacer ese tipo de cosas, tienes Dataproc y tienes Elias, ¿vale? O sea, si aún así tú quieres tener una versión concreta de Hadoop, de Spark, librerías de tratamiento de datos, etcétera, etcétera, lo puedes hacer. Pero yo intentaría huir de irnos a hierro físico y ir a este tipo de soluciones. En el caso también de que quieras productivizar ese modelo de una forma operacional, digámoslo así, es decir, de una consulta constante, como te cobra por el uso, nuestro consejo o las soluciones que hemos seguido cuando hemos implementado este tipo de arquitecturas es ejecutar el modelo cada cierto tiempo y el resultado de ese modelo guardarlo en otro almacenamiento. Otros almacenamientos que tiene Google no te cobran por consulta, te cobran por almacenamiento. Al tú tener solo los resultados, los datos agregados, la volumetría es pequeña y el acceso es gratuito. Estás ejecutando el modelo en un lado, que solo te cobra por esa ejecución del modelo, estás consultando los datos, que no te cobra por la consulta de los datos. ¿Vale? Como decía Alex, cada caso de uso es para estudiarlo, ¿no? A lo mejor habría que ir a ese otro modelo, dado que BigQuery en este caso no está pensado para un uso operacional. Exacto. Bueno, lo puedes versionar tú. Al final, cuando lo creas, le das un nombre. Si te da por versionarlos en el nombre, lo puedes hacer. Yo tengo una pregunta relacionada con los costes. Habéis mostrado dos demos, una relacionada con datos de navegación, si no me equivoco, y otra con pues un ejemplo de carga. ¿Qué ha costado más o menos cada uno, orientativamente? Te enseño la consola, ¿no? Ya acabamos antes. ¿12? 11,50. Venga, vamos a ver todo el periodo. O sea, hemos estado trasteando mucho con estas cosas, poniéndolas a prueba y demás, y no sé si la factura más alta que nos ha llegado ha sido $100, un mes. Y en un caso real, de un caso de éxito que hayáis hablado, también es más o menos similar, aunque no me puedas decir la cifra, más o menos como... Si es un... Claro, depende del volumen, ¿vale? O sea, os voy a dar un caso que es público también, que es el de Spotify. Nos comentaron, bueno, no sé si es público, nos comentaron que creo que se están dejando en torno a $40.000, no sé si era al año o al mes, pero es que al año. Pero es que aunque fuera al mes, las licencias que estaban pagando de Oracle, de PLSQLs por ahí, mantenimientos y demás, era muchísimo más elevado que eso. Estamos hablando única y exclusivamente de BigQuery, ¿vale? No de costes de computación. Es lo que estábamos preguntando, ¿no? Vale. Porque de costes de computación, evidentemente, esos 40.000 al mes pueden ser muchísimo más elevados. De costes de BigQuery, perdón. De costes de BigQuery hay una tarifa plana, que no recuerdo ahora mismo cuál es el valor, pero que anda entre 2.000 o 3.000 euros, quizás algo más, 3.000 y pico euros, y a partir de ahí ya no te tarifican más. Entonces, evidentemente, a cualquier usuario no le interesa ir ahí, pero a grandes empresas, Telefónica también está utilizando tarifa plana, por ejemplo, con BigQuery, y consume como mucho 3.000 y pico euros, 4.000, 3.000 y pico, no recuerdo ahora mismo cuál es la tarifa plana, porque también varía, dependiendo del acuerdo que tengan la empresa con tenemos aquí el dato, Andrés. Vale. Manejando 6 terabytes de información, 21 euros. No parece dinero, ¿no? Antes hemos dicho también, por cierto, que no es exactamente real, BigQuery sí te cobra por el almacenamiento, lo que pasa que es casi despreciable. Para que os hagáis una idea, aproximadamente es €1 por tera. No creo que muchas empresas tengan muchos teras al mes. Por lo tanto, como decía, despreciable. Tener 5 teras por alrededor de entre 5 y 7 euros al mes no es dinero, ¿no? No es un almacenamiento comparado con otro data warehouse que podamos conocer todos, cuyo licenciamiento es mucho más costoso en este caso. Mira, por ejemplo, también para que os hagáis una idea, el servicio de streaming corriendo durante 73 horas, que son 4 o 5 días, más o menos, 4,49. O sea, es que tenéis que tener un caso muy grande para que esto sea caro, ¿eh? Ojalá. ¿Y el caso son 150 teras? Pues en este caso 150 teras corriendo de forma continua. Os iréis a tarifa plana, ya te lo adelanto. Sí, pero tenéis... sí, pero esto es un poco engañoso. Me estáis hablando de
Para eso tendríamos que irnos a la calculadora. Ojo, no tenemos que engañar, que no vendemos Google. No, entiendo lo que quieres decir. Al final tendríamos que irnos a la calculadora e ir hilando un poco más fino, porque claro, cuando tenemos un proceso de esa importancia, no estamos hablando solo de almacenamiento. Eso no es lo más caro es el procesamiento. Entonces ahí tendríamos que ir a ver de cuántos nodos hablamos de clúster, de qué tipo de nodos hablamos de clúster, y ahí es donde se te va a ir el dinero. O sea, donde de verdad se te va el dinero en una nube es en el procesamiento, no en el almacenamiento. ¿Tenéis alguna idea? Aunque sea ¿Cuál es el proyecto más caro sin decir el nombre? 50.000 euros al año creo que es. No, yo creo que era más. 50.000, estamos hablando de 42.000 euros al mes. No, digo de cliente, de cosas que sepamos nosotros, yo tenga en la cabeza. Sí, pero del de esa segunda filial de telecomunicaciones. Esa segunda filial de telecomunicaciones, de la empresa de telecomunicaciones de color. No, es al año, son 50.000 al año, sí. Sí, lo hemos estado viendo esta mañana. Si me dejas un contacto, te doy volumetrías por curiosidad y costes. Ahora hablamos si quieres. Sin mucho detalle, pero me comprometo a dártelo. No es algo que vaya a desvelar nada, estamos hablando de volumetría y costes asociados. Eso es. Entonces, me comprometo a dártelo, de verdad. Y si no lo tengo o no soy capaz de sacártelo, me meto contigo en la calculadora también. Que todos los problemas sean esos, pero de verdad, ahora hablamos y... ¿El qué? No tenemos a mano. No, de memoria no. Lo que pasa es que él tiene una cifra en la cabeza y otra y son bastante diferentes. Entonces, para decirte una y no acertar, prefiero decírtela con certeza, para saber de qué estamos hablando. Pero, de nuevo, de millones de euros, pues eso es tener varios clústeres grandes procesando cantidad de información, pero de nuevo, insisto, no es por lo que están almacenando, es por lo que están consumiendo. Sí. Ahí es que no hay tarifa plana. A nivel de computación, que yo sepa, habrá acuerdos estratégicos con clientes, pero a nivel de computación no hay tarifa plana. Ahí si consumes, si tienes media docena de clústeres o una docena de clústeres con 70 máquinas cada una, con gigas de RAM cada una, lo vas a pagar. Lo vas a pagar, sí. De todas maneras, también tenemos que luego evaluar los costes que nos tendría tener eso en on-premise, ¿no? Ese data warehouse, esas máquinas especiales para procesamiento masivo o para almacenamiento masivo, el mantenimiento de las mismas. Quiero decir que al final estamos hablando de clúster de millones de euros en este caso, comparándolos con cientos. Y se va todo el dinero en licencias. Exacto. ¿Es donde se va el dinero? Sí. Aquí en este caso se te va en procesamiento. A precio nominal, es decir, sin después, porque no es una oferta. Lo que sí... Y eso está, si yo trabajo 150 teras, corriendo permanentemente, con procesamiento, con dos tipos de workloads, uno más o menos balanceado y otro intensivo en CPU, en computación, que es machine learning, pues son algoritmos de proceso, estaría en torno a los millones de euros. Si te digo ahora que sí, A los cientos de miles. si te digo ahora que sí o que no, no lo sé. Pero de nuevo, ahora te voy a coger todos los datos y con la calculadora, tiene una calculadora tanto AWS, eso es, como Google, lo puede hacer. No. Lo que sí que te podemos decir es que en clientes donde hemos trabajado y hemos hecho migración de hierro, hemos virtualizado, no yéndonos al PaaS, sino solo quedándonos en el IaaS, ya ha habido rebajas de costes de en torno al 70%, 80%. En computación. Si luego nos vamos al PaaS, el PaaS es un poquito más caro porque es una capita más de servicios sobre el IaaS, ¿vale? Pero yéndonos al IaaS... No hay manera de convencerles de que vayan a... No. Hay clientes muy raros. Hay aplicaciones, como te digo, calculadoras que los números hablan por sí solos, ¿eh? Que con estas aplicaciones que hay, con estas calculadoras, los números hablan por sí solos. De hecho, no sé si conoces un proyecto de Google y de Intel, que Cloud Physics o algo así, Cloud Physics. que lo que te hace es, te instala un agentito en tu VMware virtualizado, bla, 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 si es lo que utilizas, y te investiga todos los servidores que tienes y te hace un cálculo de cuánto te costaría migrártelo a cualquier nube, no solo Google, Amazon, no sé qué, no sé cuánto. Cloud Physics se llama el producto. Cloud Physics. De física en inglés. Te hace precisamente ese cálculo. Te hace ese ejercicio. Nada. No
Es muy interesante porque además no solo va contra Google, sino que va contra Amazon, te saca... Creo que para ciertos datos tienes que crear una cuenta con ellos y demás, pero te da esa información. Con esa gente te recoge no solo los servidores de aplicaciones que tienes funcionando, sino la volumetría de la base de datos que tiene esa aplicación, el acceso al número de clientes que hay, por lo tanto el número de nodos que necesitarías para balancear, como decías antes, y te hace el ejercicio de calculártelo sobre las diferentes nubes. Entonces, de nuevo, para esas reuniones en las que hay que argumentar el por qué empezar a migrar ciertas aplicaciones, viene de miedo. ¿Alguna cosilla más o nos vamos a cervezas? Pues con eso creo que no. Pues muchas gracias a todos y a todas. Gracias por venir.